Soy nuevo en esto. Pues, hermanos, es para mí un privilegio. Yo siempre lo he dicho cada que yo me paro ante el púlpito. Es un privilegio predicar la palabra de Dios. Y déjenme decirles ahorita que traía mi agua. La primera vez que prediqué, casi un galón de agua me tomé. Pero, hermanos, esto es normal, porque no estamos predicando, no estamos hablando de lo que yo digo, es palabra de Dios. Se me quedó como un hábito tener un poco de agua cada que estoy compartiendo. Y me da gusto, de hecho para mí me emociona enseñar, predicar la palabra de Dios. Cuando Dios toca nuestro corazón y sabemos cómo nos paga el Señor cuando rescatamos almas, es maravilloso. No hay otra manera tan agradable de cuando un hijo de Dios está haciendo la voluntad del Padre. Y hermanos, antes que nada pues me pidió el hermano pastor, y yo ya venía preparado de dar un pequeño testimonio de quién soy yo, cómo es que Dios me llamó. Y déjenme decirles, yo soy Germán Galindo Rodríguez, soy mexicano, nacido en la Ciudad de México, tengo 53 años, me casé con mi esposa María Elena, ya el pastor los presentó. Tuvimos 4 hijos, Germán, Brandon, Joana. Hermanos, yo estuve trabajando aquí en el 2007, yo fabricaba aparatos de gimnasio, era herrero, pero Dios tenía un propósito para mi vida. Mi cuñado venía de Estados Unidos y yo tuve un problema económico porque tenía que entregar un equipo y me endeudé con el banco. Pero los propósitos de Dios, hermanos, son grandes, porque Dios me llevó a Estados Unidos. Yo no sufrí tanto, hermano, porque me fui un jueves en la tarde y ya un sábado estaba allá. Eso es de Dios, porque yo oía los comentarios de varios hispanos allá que pasan en el desierto y se quedan mucho tiempo en el desierto, 2-3 semanas, y no se sabe nada de ellos. Yo fui bendecido porque Dios me llevó. No como pensamos hacer un sueño americano de hacer dólares, que eso en realidad lo hacemos, ¿verdad? Por tener un bienestar para la familia, por salir de la deuda, por triunfar en la vida. Pero hermanos, Dios tenía otro propósito para mi vida. Y Dios me llevó a Estados Unidos, a una ciudad que se llama Little Rock, en Arkansas. Yo estuve ahí el primer año, en 2008, 2007 casi a finales, pues por tradición de mis padres, yo era católico, ¿verdad? Y yo iba con una enfermedad, una úlcera que tenía en el estómago, y eso me orilló a ir a una clínica de salud. Y en esa clínica de salud, precisamente era un servicio a la comunidad, porque era una iglesia cristiana. Y ahí el pastor Jorge Vázquez y un americano, Michael Hyde, me recibieron. Y pues bueno, me pasaron con el doctor y después me evangelizaron. Ya anteriormente yo había visto una Biblia aquí. Ya empezaba yo a leer una Biblia, pero nunca había tomado y no sabía lo que era una Biblia. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios es maravilloso porque Dios tocó mi corazón. Y un diciembre del año 2008, Dios tocó porque yo estaba solo. Mi cuñado se regresó porque su esposa enfermó. Y yo me quedé solo allá. Y como yo estaba yendo a la clínica, el pastor me invitó, eran fechas de Navidad. Me dijo, véngase para acá, hermano, pásesela con nosotros. Yo esa vez no fui, pero esa vez recibí a Cristo. Porque yo me había llevado un folleto de aquí y unos cassettes, pues me acuerdo que eran cassettes todavía, de música cristiana. Yo los puse y llorando doblé rodillas
Y en esa noche recibí a Cristo como mi Salvador. Hermanos, al momento de que yo hice eso, yo tomaba, yo era alcohólico. En ese momento, Dios transformó mi vida y mi corazón. Y Dios fue maravilloso porque me llevó a una familia de hermanos, en los cuales empecé a conocer lo que era el ministerio, lo que era estar en una iglesia, lo que era estar en una congregación. Y hermanos, le doy gracias al hermano Miguel, porque me permite poder estar aquí entre ustedes, darles mi testimonio y poder traer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y hermanos, pues, así como yo estuve en esa iglesia yo estuve en Estados Unidos 15 años. Fueron bastantes años. Y yo por más que quería venirme, pero Dios tenía sus propósitos. Y a veces uno también, cuando está uno allá, se acostumbra a la vida de allá. A los 7 años de que yo estuve en esta iglesia, El Faro, yo fui uno de los pioneros que iniciamos esa iglesia. Yo fui el primero a bautizarme en esa iglesia. Yo fui el primer discípulo en esa iglesia. Yo aprendí bastante del americano Michael Hyde y después también del otro hermano Jorge Vázquez. Él es hondureño, es hispano. El americano hablaba español. Entonces yo podía entenderme con ellos. Y me fueron preparando. Y Dios usó a ellos para prepararme. Me instruyeron, me discipularon. Y después, con el tiempo, hermanos, 7 años, la iglesia se levantó, se estableció. Y esta iglesia a los 7 años dio frutos, hermano. Y abrió otra misión donde el hermano Michael Hyde, junto con otro hermano Wilmar Juárez, abrimos otra iglesia en otra ciudad, en otro condado, porque ya se llaman condados. Y Dios nos envió a este grupo de 3 personas y abrimos otra iglesia, una iglesia hija del Faro. Y estuvimos sirviendo, era copastor de los hermanos, porque el hermano Wilmar Juárez, Dios lo llamó junto con su familia para ser pastor de esa iglesia. Y yo fui su copastor de él y estuve ayudándole ahí también con él 4 o 5 años. Y después él ya recibió el llamado y estuve con él. A los otros 7 años Dios me vuelve a llamar, pero ahora para regresar a casa. El año pasado, por estas fechas, por octubre, me ordenaron como misionero. Entonces yo vengo de una iglesia de Estados Unidos que se llama El Faro, pero tuvo una hija que es la iglesia Gran Comisión, donde mi hermano Wilmar y yo estábamos sirviendo al Señor. Y es curioso que a los otros 7 años, casi a los otros 7 años, Dios me vuelve a llamar para venir a casa. A lo mejor yo en mi carne estaba todavía, le dije, no he logrado mis propósitos, no he logrado mis metas, pero Dios tiene un plan. Y Dios me tiene aquí. Y Dios me envió a donde ahorita estamos radicando y viviendo en Ecatepec. Ecatepec es una ciudad, pues tiene famita de ser mal lugar, ¿verdad? De alto crimen. Pero hermanos, con tanta necesidad de llevar la palabra de Dios. Y hermanos, pues estoy contento de que Dios me haya traído, me dio la oportunidad de despedirme de mi mamá. Creo que anteriormente el pastor estuvo pidiendo varias veces oración, oró por mi mamá. Hace 4 meses, 3 meses y fracción, mi mamá falleció. Dios me permitió desde Estados Unidos ganar a mi mamá para Cristo, venir y de poderme despedir de ella. Y yo sé que mi mamá está con el Señor, porque ella recibió a Cristo como su Salvador. Dios me permitió poder discipular a mi familia, la cual yo he discipulado a mi esposa y a mis 3 hijos. A los 4 los he discipulado. Hermanos, y estoy satisfecho. Sé que todavía me falta mucho y Dios me va a seguir usando.
Pero hermanos, el enemigo no está contento. El enemigo ataca. El enemigo se viene sobre de uno en muchos ámbitos de nuestras vidas. Pero aquí estamos, hermanos, siendo fiel al Señor. Entonces, hermanos, yo quisiera decirles, si soy un misionero, yo quiero enfocarme precisamente en eso. ¿Qué hace un misionero? Cuando empezamos a la evangelización mundial, hermanos, y cómo esta tarea afecta la vida, hermanos, de los pueblos, de las etnias, de las ciudades, de los países, hermanos. Nos damos cuenta de que el Evangelio, hermanos, más allá de afectar simplemente las esferas humanas, hermanos, también afecta a las esferas celestiales, hermanos. Y me gustaría que vieran en sus Biblias un pasaje cortito. Vamos a ver Efesios capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Si alguien no trajo su Biblia, busque a un cristiano y júntese con él. No es cierto, hermano, es broma. Pero, hermanos, aquí dice en Efesios 3, 8 al 13, Pablo está aquí contando el ministerio de cómo Dios lo llamó. Y en el 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hermanos, y este pasaje, hermanos, nos enseña algo muy importante, hermanos. El apóstol Pablo dice que recibió esa gracia. Hermano, necesitamos entender qué es la gracia, ¿verdad? Hermanos, en Efesios 2, 8, 9 dice que porque por gracia soy salvo. Y la gracia de Dios es un favor, hermano, de Dios. Es un favor que Dios quiere darnos. Es un don soberano de Dios que quiere proporcionarnos a nosotros. Hermanos, de predicar el Evangelio. Dios escogió a Pablo para que predicara el Evangelio. Y dice una palabra, un término un poquito difícil de entender. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿En qué tenemos por inescrutables riquezas? La palabra inescrutable es algo imposible de conocer. No podíamos conocer antes, había un misterio en la palabra de Dios. No sabíamos nada de Dios, pero Dios se revela a través de su palabra. Las riquezas de Cristo son inconmensurables, ¿sí? Son muy profundas, pero hermanos, en el verso 10 nos dice que el propósito de Dios es que la multiforme sabiduría de Dios, o sea que es mucha la sabiduría de Dios, sea dada a conocer a las personas. Y Dios escogió un medio. Y ese medio es la iglesia. Y la iglesia no es el edificio, hermanos. La iglesia somos todos nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y nos dice que sea dada a conocer por medio de la iglesia. Y es la iglesia la gente que va a llevar, hermanos, a las etnias, a los pueblos, a las ciudades, el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que existen principados y potestades, hermanos, que no están conformes, que están gobernando territorios, hermanos.
Y cuando la iglesia hace misiones, hermanos, llega allá y está sacudiendo a esos poderes territoriales que gobiernan, hermano, a la gente. La gente está, hermano, sometida a esos demonios territoriales. Hay estadísticas, hermano, que hay más de 4.000 millones de personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha asumido un compromiso más intencional en la evangelización mundial. Hermanos, yo recuerdo cuando íbamos allá a evangelizar, cuando tocábamos puertas, iba con mi hermano Wilmar o con los pastores, y a veces nos cerraban la puerta en las narices. Es muy difícil ir tocando puertas, ¿no? Pero la Biblia dice que sacudámonos los pies y sigamos adelante. Nosotros cumplimos con llevar la palabra. Si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan la oportunidad de vivir una vida eterna. Por ello, hermanos, dado que Dios es un Dios misionero, su pueblo debe de ser un pueblo misionero. Hermanos, cuando Dios escogió a sus discípulos, los envió, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, los discípulos ya no están, pero estamos nosotros. Nosotros estamos para llevar. Y después nuestros hijos van a estar para llevar. Por ello, hermanos, hice mi bosquejo y tengo 3 puntos para compartir con ustedes. Y mi tema del cual les quiero yo hablar es llevando el Evangelio. Vamos a llevar el Evangelio a esas personas. Yo como misionero funjo como en esa situación. Yo me comprometí con Dios de llevar la palabra. Me está costando trabajo. Voy a Ecatepec, donde no me conocen. Hermanos, vivimos en un país idólatra, en el cual tenemos muchas creencias. Nuestros padres fueron inculcados con un catolicismo lleno de idolatría. No podemos culparlos, hermanos. Pero, hermanos, cuando nos cae el 20 y cuando entendemos y conocemos la palabra de verdad, abrimos los ojos, hermanos, y vemos que hay tanta necesidad. Quisiera que vieran un pasaje en Mateo 24 y vamos a introducirnos en el mensaje. Y de favor, en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie. ...24... y empezamos del versículo 4 al 14. Y dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos, hermanos.
Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, esta linda mañana tarde, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana, cada familia representada, Señor, aquí en este lugar, Dios. Señor, porque tú pusiste en nuestro corazón, Señor, venir esta mañana, Señor, a tu casa, Padre, a tu casa de oración, Señor. Padre, sobre todo, Padre, a darte la honra y la gloria, Señor. Alabar tu santo nombre, Señor. Y porque, Padre, tú nos tienes, Señor, ese alimento espiritual que tanto necesitamos, Señor, cuando somos hijos tuyos, Señor. Porque te necesitamos a ti, Señor. Porque tú nos consuelas, porque tú nos llenas, Señor. Por favor, Padre, pon palabras, Señor, de edificación en mi boca, Señor. Y que pueda servir este mensaje cada uno de nosotros, Señor. Padre, para alimentar ese ánimo, Señor, de rescatar las almas para ti, Señor. Padre, úsame, Señor. Usa cada uno de nosotros, Señor, para que tu reino sea más grande cada día, Señor. Los tiempos están muy duros en la actualidad, Señor. Padre, y hay tanta necesidad, Señor, de llevar tu palabra. Por favor, Padre Celestial, en tus manos ponemos este tiempo y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ungiéndonos a todos, Señor, para que salgamos de aquí, Señor, dispuestos a llevar ese evangelio, Señor, a los que no te conocen, a los que tienen necesidad de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y hermanos, y este pasaje es muy profundo. Necesitamos reconocer, hermanos, que la evangelización misionera es la tarea principal, hermanos, de la iglesia. Y como ya les comenté, hermanos, la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso. Hay un versículo que nos enseña muchas cosas, hermanos. Por favor, vean Juan, capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan 9, versículo 4. Dice así, hermanos. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hermanos, tomemos en cuenta las palabras de este verso. En este versículo, hermano, hay 5 enseñanzas. 5 enseñanzas claras, hermano. En este versículo podemos encontrar las siguientes cosas que Dios quiere o que nos hace pensar para que meditemos. Una de ellas, hermanos, es que Cristo fue enviado por el Padre. Lo primerito que nos está diciendo es que Cristo fue enviado por el Padre. Segunda cosa, fue enviado a cumplir una misión. Hermanos, sabemos lo que Jesucristo hizo en su ministerio de 3 años. 3 años estuvo en su ministerio Jesús. Tercer cosa, hermanos, había un tiempo limitado para cumplir esa misión. O sea que tenía el tiempo contado Jesucristo. Así estaba profetizado. Se había de cumplir conforme a las Escrituras todo lo que pasó con Jesucristo. 4. También el tiempo iba a pasar muy rápido. Parecía que Jesucristo, cuando reclutó a sus apóstoles, iba a tener demasiado, ¿verdad? Ellos no sabían lo que iba a pasar. Jesús sí sabía lo que iba a pasar. Y 5, lo que sí me llena a mí es lo que Jesucristo sintió. Y Él sintió una necesidad muy grande que lo impulsó a la obra para obedecer la voluntad del Padre. Hermanos, vamos nosotros a ser seguidores de Jesucristo.
Vamos a ser sus discípulos de Jesucristo. Jesucristo, cuando vio a sus discípulos, los llamó. Y ven en Juan 20, 21, ¿qué les dice? Más adelantito, en el 20, 21. Y dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, Jesucristo, como les decía hace un momento, caminó con ellos, convivió con ellos, con los apóstoles, les enseñó para después, hermanos, enviarlos, para que le llevaran a la gente el consuelo. Jesús vio la necesidad de nosotros. La semana pasada el hermano nos decía de tantas religiones, ¿verdad? Hablábamos sobre las religiones. Hermano, Jesucristo no es ninguna religión. Jesucristo es una relación personal con Él. Nosotros debemos de tener una relación con nuestro Salvador. Cada día, hermanos, porque sin Cristo nada podemos hacer. Cada día tenemos luchas, hermanos. Cada día el enemigo, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos ha declarado la guerra, nos va a dejar en paz, hermano. Dice la Biblia que Él está como león acechando, hermano. Nosotros necesitamos resistir. Nosotros necesitamos alimentarnos. Jesús les dijo a los discípulos, yo os envío. Hermanos, estas palabras son también para usted y usted y usted, para mí. La palabra de Dios es para todos nosotros. De la misma manera que Jesús fue enviado por el Padre, así usted es enviado por Jesús. Usted tiene una tarea que hacer, hermano. Así como Dios me usó allá predicando, enseñando, instruyendo. Uno de mis mayores dones, diría yo, es de la enseñanza. Cómo me gusta discipular. Dios me llamó a ser discípulo. Allá tenía mis grupos y la mayoría de mis hermanos, casi toda la iglesia de la Gran Comisión, casi la discipulé. Dios me permitió, así como yo aprendí, poder compartir lo que yo había aprendido. Una iglesia que no discipula es una iglesia muerta, que no avanza, que se queda estancada. Y eso no nos está pidiendo Dios, ¿verdad? Dios nos pide que vayamos y lo hagamos. Hermanos, usted tiene una tarea que hacer, un tiempo para realizarla, y usted tiene algo muy importante, un mandato que obedecer. Porque si vemos cómo Dios nos está diciendo, id, cuando le dio la gran comisión a los discípulos, ese verbo id tiene un verbo imperativo, hermano, que es un mandato. No es que tengamos la opción de hacerlo, pero nosotros nos perdemos las bendiciones que Dios nos puede dar, no estamos sirviendo al Señor. Hay tanta recompensa, pero tenemos la lucha. Recordemos que tenemos enemigos, y uno de ellos, el peor enemigo de nosotros, podríamos decir que es Satanás, pero no es así. El peor enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne. No nos deja y está en lucha con el Espíritu. Pero hermanos, todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Y nos fortalece día con día. Entonces estamos, hermanos, estamos en las manos del Señor. Hay una gran necesidad de evangelizar. Primer punto que quiero compartir con ustedes es eso. La necesidad de evangelizar.
Y primera cosa que necesitamos ver, hermanos, que las herejías deberían estimularnos a trabajar duramente en la evangelización del mundo. Y son esas, hermanos, de las que hablaba la semana pasada el hermano. Hay muchas denominaciones, hermanos, pero no todas, hermanos, enseñan la verdad de la Biblia. Podemos decir es que cada quien tiene su religión y todas, y vamos así para el mismo rumbo. Y mucha gente dice eso, y no es cierto, hermano. La Biblia no dice eso. ¿Qué es una herejía, hermanos? Y aquí lo tengo, hermanos. Dice que se considera una tendencia y una opción de negar las verdades fundamentales de la fe. Los dogmas, sin respetar la tradición y la Sagrada Escritura, la cual se fundamentan dicho dogma. Hermanos, o sea que la palabra está aquí, la palabra de verdad está aquí. Pero un hereje, hermano, no da crédito a lo que dice aquí y transgiversa la palabra. La usan a su conveniencia. Y así hay muchas religiones, hermano. Una herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desviará, hermanos, la verdadera revelación bíblica. Sí. Pero aparte de eso, hermano, va a traer consigo una influencia nociva, hermano. Nos va a contaminar. Hay algo, hermanos, en la actualidad que contamina al ser humano. Y eso es el teléfono. El teléfono es muy bueno, hermano, porque corta distancias de aquí a China o a cualquier lado, hermano. Pero ¿cómo contamina nuestra mente? Contamina demasiado, hermanos. Y ahí estamos pegados al teléfono. Tenemos que tener control. A los hijos yo veo que ya los de tan pequeñitos ya se les da el teléfono. Y es tan importante que nosotros sepamos educar a nuestros hijos pequeños, porque de grandes es muy difícil. No que sea imposible, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Pero hermanos, es más difícil. Dice el Salmo, ¿verdad? Enseña a los hijos de pequeños y de grandes no se apartarán. Pero hermanos, tenemos las luchas. Nuestra carne, el mundo, y todavía viene Satanás a tentarnos. Tenemos enemigos poderosos. Pero si nos afianzamos, si nos ponemos firmes, somos más que el vencedor, que decía el pastor. Claro que somos más que el vencedor. Confiemos en Jesucristo. Perseveremos. Estemos con Jesucristo, unificados. La razón es que hay, hermanos, hambre espiritual. Porque es que muchas personas, hermanos, son atraídas por falsas enseñanzas, hermanos. Desean tener paz y seguridad. Y por eso reciben cualquier enseñanza, hermano. Hay hambre espiritual en las personas, hermano. Pero si se les enseña una mala doctrina, una mala enseñanza, hermano, van a estar contaminados. Y la gente, es increíble que como los testigos de Jehová trabajan muy duro, están en puerta y insisten, hermanos. Pero hermanos, nosotros somos llamados a que hagamos esa diferencia, a que vayamos y tomemos las riendas y toquemos puertas. Yo siempre pongo de mi teléfono un versículo, ya se me hizo un hábito desde allá, tengo como 10, 12 años, casi haciéndolo. Mando un versículo. Hasta familiares me han dicho, ya no me lo mandes, por favor. Perfecto. Si me piden que no lo manden, no lo mando. Pero hay quienes me han dicho, mándemelo, por favor. Gloria a Dios, que son tocados a través. Sí. A veces nos hace pensar un versículo, hermanos. Nos hace meditar. Porque tenemos hambre, hermano. Hambre de saber. Hambre de vivir en paz. Hermanos, por eso hay una gran necesidad de evangelizar.
Salgamos a predicar, hermanos, el Evangelio de la paz. Jesús advirtió, vayamos a nuestro texto que teníamos, Mateo 24. ¿Por qué es que tenemos que estar haciendo esto, hermanos? Dice 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar, hermanos? A muchos engañarán. Caerán en la trampa del enemigo, hermanos. Somos presa fácil del enemigo. El pecado, hermano, prohibido lo ambiciona a uno, lo quiere a uno. Nuestra carne es así, hermano. Nacemos con esa pecaminosidad. ¿Y qué dice el versículo 11? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, hay falsos profetas, hermanos, que si te tocan y te retuerces en el suelo, están ungidos por el Espíritu Santo. Y eso es una vil mentira, hermanos. Pero ya ellos, hermanos, porque cuando el Señor los llame a cuentas, dice la Biblia, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de lo que hacemos. Y vamos a rendir cuentas un día. Nos decía el hermano, hay que predicar el Evangelio puro. Sí, de visitar a las viudas, a los huérfanos. Hermanos, allá había un misionero, Arkansas, que iba a las cárceles. Y se metía con los presos y oraba con ellos. Inclusive uno de ellos, cuando salió, me pidió que si lo dejaba vivir conmigo. Y estuvo viviendo conmigo 3 años. Este muchachito era de El Salvador y se había dedicado a vender drogas y cayó preso. Le dieron como 12 años, 10 años y salió. Y hermanos, Dios hizo la obra en él porque se hizo cristiano. Se hizo cristiano. Yo estuve discipulándolo un tiempo. Y hermanos, qué bueno que hay gente que sí se regenera. Hay gente que no se regenera. Pero hermanos, porque no buscan, porque no permanecen. Porque Dios es muy grande. Porque la misericordia de Dios es tan grande que Él pudiera hacer las cosas. Pero nosotros no se lo permitimos. Porque endurecemos nuestro corazón. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Del griego evangelión, hay 3 significados que los eruditos han más o menos puesto del significado de ellos. Y el primerito, hermanos, todos lo sabemos que son las buenas noticias, ¿sí?, de Dios para los humanos, hermanos. Eso es el Evangelio, las buenas noticias de Dios para los humanos. Otro significado es que son los detalles con la vida y el ministerio de Jesús. Otro significado del Evangelio es que es un libro que trata de la vida y la enseñanza de Jesús. De los 3 es lo mismo, hermanos. Pero, hermanos, necesitamos llevar las buenas noticias y proclamar el mensaje divino de la salvación. Hermanos, cuando nosotros estudiamos un método de evangelismo explosivo, y ahí vamos a las casas y evangelizamos. Les digo que luego a veces nos cerraban las puertas, a veces no querían, pero a veces había frutos, hermanos. A veces personas recibían a Cristo. Y salíamos tan dichosos, hermanos, cuando una persona recibe a Cristo. Hay gente que se tira de rodillas, hermano, y abre su corazón. Hay veces que no, hermano. Pero vayamos, sembremos la semilla, hermano.
que Dios dará el fruto. Dios usará a otra persona más, hermano. No vamos a obligar a nadie, no podemos obligar a nadie. Solo llevamos y compartimos la palabra. Y el Espíritu Santo es el que convence del pecado. El Espíritu Santo es el que hace la obra, hermano. Solo somos un instrumento de Dios para que esas personas lleguen al conocimiento. Los cristianos deben de conocer las doctrinas de la palabra de Dios. Hermano, necesitamos saber la doctrina de la salvación. Hermano, no como muchas iglesias enseñan que la doctrina de la prosperidad, hermano. Eso no existe, hermano. La Biblia dice que nosotros, si somos seguidores de Cristo, vamos a padecer, hermano. Eso de que prosperamos y cuando venimos a Dios y que nuestra vida sí va a cambiar, pero no en la manera como ellos lo dicen. Esto es un proceso, hermanos, porque aún siendo cristiano pecamos, porque aún siendo cristiano le fallamos al Señor. Pero hermanos, nuestra lucha diaria y mantenernos llenos de la mano de Jesús. Necesitamos permanecer. Los cristianos deben estar siempre listos para enfrentar el error con la verdad. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15, hermano? Busquemos 2 Timoteo 2:15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios sabía en la palabra de verdad. Hermanos, necesitamos ser aprobados. Necesitamos ser diligentes, hermanos. A veces, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia y nos llama más la atención una película o algo que está en el teléfono y dejamos hasta el último las cosas de Dios. Y hermanos, se lo digo porque me ha pasado. Yo mismo soy tentado, hermanos. El enemigo está ahí para bombardearnos. Pero Dios nos dice, ¿verdad? Procura estar aprobado. ¿A dónde tenemos que ir, hermanos? ¿Qué dice? 2 Timoteo, también igual 3:16. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nos da una utilidad. ¿Sí? ¿Y es útil para qué? Para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Y el versículo que sigue me gusta, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para la hora de Dios, hermanos. Es importante escudriñar, es importante, hermanos, ver a las Escrituras. Ese es nuestro alimento, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos obedientes. Los cristianos deben de usar la Biblia como la verdad absoluta, hermanos. Hermanos, la palabra es nuestra base, es nuestro fundamento. Y a veces, ¿a dónde vamos? ¿Necesito saber algo? Vámonos al Facebook, vamos a Google. No, hermanos, eso no nos va a alimentar, eso no nos va a edificar. Los cristianos deben vivir la vida abundante entregando su vida al Señor. Hermanos, si no hemos entregado nuestra vida completamente, yo siempre he dicho esto, hay cosas en mi perchero o en mi closet que no he querido descolgar. No queremos salir de nuestro confort. Hay tantas cosas que no hemos dejado de hacer todavía, hermanos. A lo mejor puedo tener 20, 30 años, pero hay cosas que todavía sigo batallando. Vengamos ante los pies de Cristo y pongamos esas debilidades en manos de Dios.
Porque esto nos va a impedir que Dios nos use. Como decían hace ratito los hermanos. Y fíjense cómo es Dios. Hablando de cómo está la situación y cómo Dios pone un mensaje para que nosotros recapacitemos. Las guerras también deben de estimularnos para trabajar en la obra misionera. Y bien decía el hermano lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Y ahorita Israel con el pueblo palestino, ahí los árabes, hermanos. Hermanos, ¿qué dice nuestro pasaje? Y oiréis de guerras, versículos 6 y 7, Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis de guerras. Hermanos, nosotros estamos viendo cómo la profecía se está cumpliendo, hermanos. Esto lo estamos viendo de una manera grave en estos días, hermanos. Dios nos dice, hermanos, ahora, salgamos antes de que sea demasiado tarde. Quizás hay muchos familiares que tenemos, hermanos, que no conocen el plan de salvación, que no conocen nada de Dios, que se han resistido y no han querido escuchar el mensaje del Evangelio. Hermanos, otro punto, la intolerancia religiosa demanda que se aumenten nuestros esfuerzos, hermanos. 24:9 dice, entonces os entregarán. Leamos el pasaje de Mateo 24:9. Dice, entonces os entregarán tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, la persecución religiosa es muy común, hermano. Quizás vivimos en un país que no hay tanto así, hermano. Pero, hermano, me voy para ir por la villa y les puedo a compartir el plan de salvación y en la villa me linchan, hermano. En verdad, hermano. No yendo, hermano, en China. Estaba viendo un documental, hermanos, que hay unos chinos cristianos que se están volviendo cristianos y el presidente de China, que en donde los encuentre los van a... Hermano, es difícil, hermano. Hay lugares donde ya se está viviendo eso. Y siempre se ha vivido, hermanos, en los tiempos antiguos, cuando la iglesia primitiva estaba abriéndose, hermanos. Fueron perseguidos. Y Dios usó esa persecución porque no querían salir de Jerusalén, hermanos, los discípulos. Y eso nos está pasando, hermanos. A veces nada más queremos, mientras yo esté bien, que los demás mueran. No, hermanos, Dios nos está pidiendo, está demandando que hagamos las cosas. Esta persecución, hermanos, puede limitar la libertad de los cristianos, inclusive a que se reúnan en las iglesias, hermanos. Tantas cosas pueden pasar cuando nosotros, hermanos, no estamos haciendo las cosas. O puede prohibir, hermanos, que se premie la literatura de la religiosa y aún matar, hermanos, a los que testifican, como les decía. De hecho, hermano, usted sabe que la Biblia siempre ha sido atacada, hermano. Anteriormente quemaban hasta los libros, pero la palabra siempre se va a perseverar. Pasará todo, pero la palabra siempre prevalecerá, hermanos. La oportunidad religiosa acompaña a las necesidades misioneras, hermanos. Jesús dijo que unos permanecerían fieles hasta el fin. Y nuestro último pasaje, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, Dios nos está haciendo ver que ya hay poco tiempo, hermanos. La profecía se está cumpliendo, hermanos. A pesar de todos los problemas, hermanos, el cristiano debe de continuar testificando de Cristo. Hermanos, si a veces no quieren saber, sigamos, hermanos. Pongámoslos en oración, hermanos. Que nuestra oración no cese.
Es importante, como decía el hermano en su estudio que estaba dando, que oremos por los necesitados. Hermano, yo necesito de sus oraciones para que ese lugar donde Dios me ha traído, hermano, sea llenado con la palabra del Evangelio. Necesitamos, hermano. Oren por mi ministerio, oren por nosotros, oremos por los misioneros que hay en el mundo, hermano, para que la palabra de Dios sea proclamada en todo lugar. El mensaje, segundo punto, hermano, el mensaje misionero. ¿Sí? Por eso, hermano, es necesario llevar el mensaje. Y vean un pasaje más. 1 Corintios, capítulo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios así: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿cuál es el mensaje? Hay 4 versículos. ¿Qué es el Evangelio? Estamos hablando que Cristo murió, hermanos, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, cuando nos preguntan qué es el Evangelio, a veces no sabemos ni qué decir, hermanos. A veces no tenemos ni una palabra que decir. Recordemos que son las buenas noticias de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, y Él ofrece lo más maravilloso con su sacrificio, el perdón de pecados. ¿Qué es un pecado? Es algo que desagrada a Dios. Cuando evangelizamos, siempre les hacemos las preguntas. Utilizamos métodos en 5 puntos: el cielo, el hombre pecador, Dios, Cristo y nuestra fe. 5 puntos que les compartimos cuando estamos evangelizando. Hermanos, necesitamos saber que el pecado, hermanos, va a estar en nuestras vidas. Pero el pecado desagrada a Dios. El pago por el pecado es la muerte, hermanos. Pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús, hermanos, por la gracia de Dios. El mensaje misionero, hermanos, viene de Dios. No proviene del hombre, hermano, proviene de Dios. El mensaje misionero es el Evangelio. El cristiano, hermano, tiene buenas nuevas que compartir. Y ese es el mensaje redentor. Cristo nos redimió, ¿sí? Él yendo a la cruz del Calvario. Con su sangre nos limpia, hermanos, de esos pecados. Les decía yo a las personas: ¿cuántos pecados cometes al día? Por muy santo que uno sea, hermanos, si son 3, a la semana ya son 21, al mes ya son 100, al año ya son 1000. Tengo 53 años, tengo 53,000 pecados. Y la Biblia dice que ni una tilde, ni un acento, nada entra al cielo. ¿Cómo voy a ir con esos pecados al cielo? No puedo. Pero maravilloso nuestro Señor, que ha mandado a Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, gloria a Dios, el Padre, que ha mandado a su Hijo
y que con su sangre nos limpia de esos 23,000 o de esos 50,000 pecados que antes cargábamos. Dios es maravilloso, hermano. La clave del Evangelio, hermanos, es la resurrección de Jesucristo, la cual asegura la vida, hermanos, eterna en cada creyente. Y el corazón del Evangelio, hermano, es la muerte y la sepultura, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, los primeros predicadores, hermano, no podían dejar de ir y de compartir, hermano, lo que habían visto y oído con sus ojos, hermanos. Juan, hermanos, estuvo presente con Jesús como Dios. Hacía milagros, como Dios resucitó muertos, como Jesús hacía la obra. Y ellos lo vieron cómo murió, cómo resucitó. Y ellos tenían que ir a predicar el Evangelio. Clamar a aquel Jesús crucificado, muerto y sepultado, y que había resucitado y que vivía para siempre. Jesucristo no se quedó en la tumba, hermano. Jesucristo resucitó. Y último punto, hermanos, el mandato de evangelizar. Y tenemos el más común, hermano, de los pasajes de la Gran Comisión en Mateo 28, 18 al 20. ¿Se lo saben, hermano? Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ese mandato no podemos hacer caso omiso. El Padre nos está pidiendo que llevemos el mensaje misionero, que llevemos el mensaje de la salvación. Los cristianos deben participar en la obra misionera porque Jesús nos mandó, hermano. La iglesia está bajo el mandato de Dios. Dios escogió a la iglesia como agente, como medio para llevarlo. Y somos nosotros los encargados de cumplir esta misión. Deben de participar en la evangelización, hermano. Deben de hacer discípulos, hermano. Cada de nosotros tenemos el mandato de hacer que el reino de Dios crezca. Deben de trabajar en la obra, hermanos. Vayamos, hermanos, y cumplamos estas tres cosas que Dios, hay tanta necesidad de llevar el Evangelio. Jesús lo vio. Oíamos el pasaje la semana pasada. ¿Cómo vio Jesús que había necesidad? Y él no lo dudó, hermano. A pesar de que tuvo temor, a pesar de que le rogó al Padre que le quitara esa copa, él obedeció. Obedeció y hasta la muerte y muerte de Dios. Siendo Dios, hermanos. No tuvo a nada que aferrarse, sino que se humilló, hermanos, y obedeció. Pero luego el Padre lo exaltó, hermanos. Y tenemos un Dios vivo. Hermanos, Jesucristo vive, Jesucristo es real. Necesitamos poner nuestra confianza en Él. Incline su rostro. Déjenme orar por ustedes y déjenme orar por el ministerio. Oramos. Señor Jesús,